Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación que vamos a hacer en el día de hoy sobre un tema muy importante, un tema que está muy presente para todas las empresas, que es el tema del cheque electrónico. Bueno, mi nombre es Yamila Canseco, soy ejecutiva de cuentas de Buenos Aires Software para una de nuestras líneas de productos, que es la línea Enterprise. Me va a acompañar en la presentación, en realidad la persona que va a hacer la presentación, Javier Federico, que es contador público, además es uno de nuestros consultores de implementación también de una de nuestras líneas de productos. Antes de empezar la presentación en sí, queremos contarle un poquito quiénes somos, quién es Buenos Aires Software y cuáles son los productos que nosotros comercializamos. Nuestra empresa es una de las empresas nacionales más antiguas, quisiéramos decir, o más más de larga data en el mercado argentino. Tenemos 40 años en el mercado del software. Además de estar en Argentina, estamos también en Paraguay y en Chile. Tenemos más de 6.500 clientes de diferentes industrias. Nuestros productos pueden utilizarse en distintas actividades. No son productos verticales eh, para industrias específicas. Y nuestra empresa está certificada en normas de calidad ISO 9001 desde el año 2006. Esta es una empresa nacional. Todos los sectores de nuestra empresa, el área de desarrollo, el área de capacitación, el área de soporte, todas las áreas son propias de Buenos Aires Software. Ninguna de estas áreas están tercerizadas, ¿sí? Y les cuento muy brevemente, porque luego los voy a invitar a que nos hagan cualquier consulta en caso de que tengan algún interés, cuáles son los productos que Buenos Aires Software puede ofrecerles. Básicamente, Buenos Aires Software cuenta con dos líneas de productos bien diferenciadas. Tenemos una línea de productos que nosotros llamamos línea Enterprise, que tiene 3 sistemas. El primero es un ERP, un sistema orientado para una gestión administrativa contable completa. Esta línea está bien orientada a empresas medianas y grandes. En esta misma línea encontramos nuestro sistema VAS Laboro, perdón, el primero es VAS Company Steering, el segundo sistema es VAS Laboro, un sistema que les ofrece una solución para todo lo que es liquidación de sueldos, administración de personal y recursos humanos. Y el último producto de esta línea es QuickPOS, un punto de venta muy instalado en todo lo que tiene que ver con cadenas de retail y que ustedes van a ver utilizándose en las marcas más importantes del país y también, bueno, de la región. Luego tenemos una segunda línea que es la línea EasySoft, que está compuesta por 3 productos también y está orientado a empresas pequeñas, digamos pymes, comercios y estudios contables. Ahí lo que vamos a tener es un producto que se llama Discovery, que cubre todo lo que es la gestión administrativa de una empresa de este tamaño. Exacta maneja específicamente la parte contable y Salary, liquidación de sueldos. Se diferencia del producto anterior. VAS Laboro es, además de la liquidación de sueldos, administración de personal y recursos humanos, Salary es específicamente la parte de liquidación de sueldos. Nosotros los invitamos a que en caso de tener algún interés sobre alguno de estos productos, hacer alguna consulta, al final de la presentación le vamos a dejar todos nuestros datos de contacto de la empresa y de nuestras redes para que podamos asesorarlos en cualquiera de estos productos.
Así que bueno, la idea de esta parte es hacerles una breve presentación de nuestra empresa y de nuestros sistemas. Nosotros hacemos habitualmente estas presentaciones para nuestros clientes, la verdad que lo hacemos bastante seguido, y estamos empezando a hacerlo también en forma abierta, digamos, para el público en general, así que también sería importante que nos sigan en nuestras redes porque de esa manera también se van a enterar sobre las novedades que tenemos de estas presentaciones. Así que bueno, ahora sí, ya los voy a dejar con Javier para que puedan ver la presentación. Muchas gracias. Javier, adelante. Gracias, Yamila. Bueno, voy a sacar la cámara. Buen día a todos. Voy a sacar la cámara, así trabajamos directamente sobre la proyección. Y la idea de esta charla es reforzar la presencia del cheque electrónico, ver cuáles los antecedentes, cuál es la normativa, el estado actual y el futuro del cheque electrónico. Al finalizar vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas y después van a recibir, cuando finalicemos la presentación, una encuesta respecto de la misma y entre las preguntas están las preguntas de la encuesta, qué temas de interés ustedes tienen que sí nos gustaría que lo completen a fin de poder crear nuevas charlas. Vamos a empezar entonces con los antecedentes del cheque electrónico. Como tal, el cheque electrónico no es otra cosa que un cheque, es decir, una orden de pago que alguien le da al banco. El cheque tradicional, el cheque en papel, tiene una ley que es la 24.452 de febrero de 1995, es la ley de cheques, que establece las clases de cheques, el cheque de pago diferido y el cheque común. Y hay un decreto, el 268, también del año 95, que establece el marco regulatorio de esa ley. Ese es como el principal antecedente, sin dudas. El cheque electrónico es un cheque. Pero más allá de eso, y respecto de la parte electrónica del cheque, tenemos como antecedentes concretos todas las transacciones electrónicas, todas las transacciones bancarias electrónicas y las tarjetas de crédito. Nosotros podíamos hacer transferencias, podíamos hacer operaciones mediante las tarjetas de crédito, ya sea a través de la web o presencialmente, mientras que el cheque, lo único que teníamos, el cheque tradicional, era la posibilidad de hacerlo en forma presencial, es decir, alguien tenía que trasladar físicamente ese papel, alguien tiene que trasladar físicamente ese papel. A principios del año 2018, el Banco Central, reunido con las cámaras bancarias y las cámaras de medios de pagos electrónicos, comenzaron a pensar este tema y a buscar una alternativa que facilitara a los clientes la utilización de una herramienta que reuniera los requisitos de un cheque. Es así que el Banco Central saca a principios de octubre del 2018 la comunicación 6578, que es como la partida de nacimiento del cheque electrónico. Asimismo, el Banco Central fue estableciendo distintas comunicaciones a fin de determinar qué comportamiento va a tener el cheque electrónico en el uso cotidiano. Entonces, el antecedente comienza como una idea a principios del año 2018. Se concreta a través de la comunicación 6578 en octubre del 18 y se establece que se va a comenzar a utilizar el 1 de julio del 2019. Esto es historia, ¿no? A medida que fueron pasando ese tiempo, se fue organizando técnicamente, se fueron administrando los medios para que los bancos pudieran acceder y ofrecer los cheques electrónicos. Y un par de días antes, el 28 de junio del 2019, un par de días antes de que el cheque comenzara a ser utilizado, el Banco Central saca nuevas normativas y establece condiciones para la utilización.
Vamos a analizar entonces, vamos a repasar en forma resumida qué decía cada una de esas comunicaciones. La comunicación 6578, como les mencionaba, es la que crea el ICHEC. Lo que hace es modifica el reglamento de la cuenta corriente bancaria y lo crea octubre del 2018 y establece que se va a comenzar a utilizar en julio del 2019. La comunicación 6725 es del 28 de junio del 2019, un par de días antes de que el cheque comience a ser utilizado, el cheque electrónico comience a ser utilizado, y establece las condiciones entre el banco y su cliente. Cómo se crea la cuenta corriente, las responsabilidades del cliente para librarlo, ¿sí? El registro de firmas, las chequeras. Respecto del registro de firma es un tema muy interesante, que el Banco Central descarga la responsabilidad de la firma del cheque en los distintos bancos. Establece que tiene que ser por un medio electrónico. Y acá no tenemos que perder de vista los distintos conceptos de firma electrónica, firma digital y firma digitalizada. Hoy los bancos no establece el Banco Central de qué manera lo tiene que hacer, sí que el banco tiene que garantizar que esa firma electrónica reúne los requisitos de legitimidad a fin de que ese cheque tenga la validez necesaria. Comunicación 6725, relaciones entre cliente y banco. La comunicación 6726, también del 28 de junio del 2019, regula el truncamiento, generación y gestión electrónica de cheques. ¿Qué es esto? No es otra cosa que el clearing. La comunicación 6726 establece cómo va a ser el clearing del cheque electrónico. Acá establece las relaciones entre bancos. La comunicación anterior establecía las relaciones entre el cliente y el banco. Esta establece las relaciones entre el cliente que recibe el cheque, entre el banco que recibe el cheque y el banco que tiene la orden de pagar. La comunicación 6727 reglamenta la certificación para ejercer acciones civiles, es decir, le da el mismo carácter que tiene el cheque tradicional, el cheque en papel, de título ejecutivo al cheque electrónico. Es decir, acá se terminan de establecer las relaciones, habíamos dicho, cliente-banco, entre bancos, y acá entre cliente y receptor del cheque. La acción civil, ¿cómo se hace? Exactamente igual se inicia que con el cheque tradicional. Hay que iniciar una demanda, hay que iniciar un proceso judicial. ¿Y de qué manera queda respaldado? Porque con el cheque tradicional nosotros tenemos el cheque rechazado, tenemos el documento. Acá, en esta comunicación, se establece también que hay que emitir una certificación de acción civil en la cual tienen que constar una serie de datos. Esa certificación la emite el banco que rechaza el cheque y es la constancia para ejercer acción civil. Entonces, con estas 4 comunicaciones, el Banco Central crea el cheque y establece las relaciones entre clientes, bancos y terceros. Con la comunicación 6904, que es más reciente, es de febrero del año 2020, incorpora el Banco Central un nuevo jugador, que son aquellos agentes que van a estar autorizados a realizar la función de gestor de cheques electrónicos. Son aquellos que van a poder recibir los cheques para negociarlos en el mercado de valores. La 6904, esta comunicación, incorpora dentro de las relaciones a un nuevo jugador. ¿Quién es este nuevo jugador? Son los agentes de bolsa que van a poder negociar los cheques en el mercado de valores. Con todos estos elementos, el cheque comenzó a utilizarse y nos encontramos con una serie de ventajas. La verdad es que el cheque electrónico tiene muchísimas ventajas. Como herramienta es muy simple de utilizar. ¿Cómo tenemos que acceder al cheque electrónico? Bueno, cada banco, a través de su home banking, va a disponer en los menús
a través de la interfaz que disponga, va a disponer de un menú para que uno solicite una chequera. Así como solicita la chequera tradicional, va a solicitar la chequera de cheque electrónico y lo va a tener disponible para utilizar. ¿Cómo se utiliza? Por ahora, directamente desde el home banking, a través de una computadora, de una PC, de una notebook. ¿Sí? Ya vamos a ver que está previsto también que se comience a utilizar por celulares o tablets, pero por lo pronto no está funcionando. Sin duda, la simplificación es la principal de las ventajas. Endosos sin límites. Cuando hablamos de endosos sin límites, así está previsto originalmente, hoy los cheques electrónicos tienen 100 endosos, la posibilidad de recibir 100 endosos. Si bien existe el límite 100, es mucho más amplio que la cantidad de endosos que tenemos hoy actualmente en los cheques tradicionales en papel. Esta es una gran ventaja también, que nos permite hacer el seguimiento de esos cheques y, por otro lado, también la disponibilidad de esos cheques. Reducción de costos operativos. Y acá tenemos dos líneas de reducción de costos. Por un lado, el costo del cheque, el costo del papel del cheque, el costo de la chequera. Y por otro lado, la reducción de los costos de logística. Es decir, el cheque tradicional había que mandarlo físicamente, ya sea que iba el cadete, que iba una moto, que lo llevaba uno personalmente, que alguien lo venía a buscar, y una vez que uno lo tenía que administrar de alguna manera. El concepto de cheque en cartera no es otra cosa que un papel dentro de una cartera, de un fuelle, de una caja fuerte. Bueno, todo eso desaparece. También necesitamos para el cheque tradicional que alguien lo vaya a depositar. Todo eso desaparece. Y con la consiguiente reducción de costos. Mayor seguridad y efectividad. El Banco Central establece la posibilidad de que el cheque electrónico sea robado. De todos modos, el hecho de que el cheque electrónico no esté circulando físicamente, la posibilidad de que sea robado, de que sea extraviado, de que sea dañado, se disminuye ampliamente. ¿Sí? El Banco Central prevé dos cuestiones respecto del robo de un cheque electrónico. El primero es el acceso fraudulento a través del home banking, es decir, que alguien consiga la clave y el usuario del home banking y acceda, como si fuera otro. Ahí puede emitir un cheque. Y la otra posibilidad es que el cheque directamente se falsee, es decir, que se cree un cheque electrónico falso. Bueno, esos son las dos condiciones de robos de cheque electrónico que podemos mencionar que contemple el Banco Central. Y las ventajas no se acaban acá. Reducción de motivos de rechazo. Cuando hablamos de motivos de rechazo, nos referimos a rechazos por causas formales. Es decir, si el cheque electrónico no tiene fondos, va a ser rechazado exactamente igual que un cheque tradicional. No es que porque tengo un cheque electrónico tengo la garantía de cobrarlo porque el banco lo va a pagar aunque no haya fondos. No, la reducción de los motivos de rechazo son por causas formales. Es decir, falta firma, un cheque no va a poder ser emitido si no tiene la firma. Un cheque no va a ser emitido si el número está mal escrito, si el importe en letras es incorrecto. Entonces, esas son las razones que reducen los motivos de rechazo. Facilita la negociación. Sin dudas, lo que hablábamos de reducción de costos de logística va a ser que alguien pueda recibirlo directamente desde su escritorio, sentado frente a su PC, frente a su notebook, automáticamente lo recibe. Y alguien también lo va a poder emitir de la misma manera, con lo cual la aceptabilidad del cheque electrónico sin dudas facilita la negociación. Y hay un elemento más, que es la posibilidad de los 100 endosos, con lo cual la posibilidad de hacer circular ese cheque, de entregárselos a terceros, realmente es muy, muy dinámica.
Mantiene el carácter de título ejecutivo, como habíamos mencionado anteriormente, con la comunicación 6727, se establece el carácter de título ejecutivo. De esta manera, tenemos la garantía que el cheque electrónico, frente a cualquier inconveniente de pago, se puede iniciar una demanda judicial con el derecho sobre ese cheque. Y es trazable, el cheque es trazable. ¿Qué significa esto? Quien lo emite, por ahora, tiene que indicar a quién se lo va a destinar ese cheque. Y quien lo recibe, es decir, quien sea el destinatario, lo va a ver automáticamente en su home banking, lo va a tener como un cheque disponible. Acá me permito hablar de un par de temas que el cheque puede ser emitido únicamente a quit, quil o CDI, por ahora. Quien lo recibe va a tener que aceptar ese cheque o rechazarlo. Si lo rechaza, ese cheque automáticamente desaparece. Ese cheque desaparece y le va a llegar al emisor una comunicación de que ese cheque electrónico fue rechazado. Ahora bien, si el cheque lo acepta, el destinatario del cheque lo acepta, aquel que emitió, recuerden que tiene que indicar un quit, quil o CDI, al aceptarlo, después lo va a tener disponible en cartera para depositarlo, para entregárselos a un tercero, para negociarlo en el mercado de valores, para depositarlo, para cobrarlo, ¿sí? Entonces, el primer paso es aceptarlo y después, o rechazarlo, perdón, aceptarlo o rechazarlo. Una vez que uno lo acepta, tiene una serie de posibilidades. Desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja del cheque electrónico? Y que acá podemos decir que no es una desventaja propia del cheque electrónico, sino que es una desventaja que es de adaptabilidad de los clientes a cualquier medio o a cualquier herramienta electrónica. Para aquellos que no somos nativos digitales, bajar una aplicación al celular o instalar un programa en la notebook o acceder a un videojuego, tenemos limitaciones propias de nuestra cultura, tenemos limitaciones propias de nuestro aprendizaje, tenemos miedos. Dentro de esas limitaciones está el miedo. Tengo miedo de bajar una aplicación al celular porque no sé qué datos me pueden tomar. Tengo miedo de bajar una aplicación al celular y que al mismo tiempo me incluya un virus. Bueno, todo eso hoy está muy protegido. Respecto de los bancos y respecto de las páginas web, hay páginas que hoy se establecen como seguras. De todos modos, aquellos que no somos nativos digitales, tenemos mucho miedo a adaptarnos a estos cambios. Yo acá siempre pongo como ejemplo cuando comenzó la posibilidad de hacer pagos a través del home banking, yo me resistí durante mucho tiempo, hasta que en una oportunidad tuve que ir a un Banco Ciudad de Buenos Aires, a pagar ingresos brutos. Y ese día hice 3 horas de fila. Bueno, ahí resolví que nunca más iba a hacer fila y empecé a pagar, pero me resistí durante mucho tiempo. Esta desventaja no es propia del cheque electrónico, pero es propia de las personas que estamos en condiciones de utilizar la herramienta del cheque electrónico. Bien, vamos a ver ahora cuál es la situación actual del cheque electrónico. Como les mencionaba antes, el cheque electrónico comenzó a ser utilizado el 1 de julio del 2019 y el Banco Central estableció que iban a ser 3 etapas. La primera la denominó fase 1, la segunda fase 2A y la tercera fase 2B. A hoy, principio de mayo del 2020, la fase 1 está completa y la fase 2 está parcialmente implementada. Respecto de la fase 1, el cheque electrónico tiene la posibilidad de ser utilizado únicamente por personas jurídicas o físicas que estén bancarizadas. Como les mencionaba antes,
únicamente puede ser emitido a favor de un quit, quil o CDI. Es decir, quien lo recibe tiene que estar bancarizado y por el solo hecho de tener una cuenta ya tiene quit, quil o CDI. Los cheques no se emiten no a la orden. Acá lo que el espíritu que tuvo el Banco Central es la posibilidad de que el cheque circule, la posibilidad de que el cheque sea entregado a un tercero. Tenemos hasta 100 endosos. Pero al mismo tiempo, muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, se resistieron a esto. ¿Por qué? Porque al no poder emitir un cheque no a la orden, el cheque que originalmente estaba destinado para que sea depositado en la cuenta de aquel que lo recibía, tenía una vida útil, podemos decir que podía ser un poco más larga. Es decir, quien lo recibía no estaba obligado a cobrarlo o a depositarlo. Bueno, eso está previsto en la otra fase. ¿Sí? Por lo pronto, en la fase 1 no. Como les mencionaba antes, y siguiendo el criterio que estableció la ley 24.452, los cheques pueden ser comunes al día o cheques de pago diferido. Y hay permitidos hasta 100 endosos. Esto es lo que establecía la fase 1 en resumidas líneas. La fase 2, que está implementada parcialmente, establece que desde el 22 del 4, en forma optativa, y a partir del 23 de julio del 2020, en forma obligatoria, se pueden emitir no a la orden. ¿De qué va a depender este proceso optativo y obligatorio? Va a depender de cómo el banco lo haya instrumentado. Cada banco va a poder darle la posibilidad a sus clientes de que emitan hoy, desde el 22 del 4, cheques electrónicos no a la orden. En la fase 1 no estaba previsto, en la fase 2 sí está previsto, en forma optativa. Obligatorio, insisto, desde el 23 de julio. Multicheque. Mismo criterio que los cheques no a la orden. El multicheque en forma optativa desde el 23 de abril, en forma obligatoria desde el 23 de julio. ¿Qué es el multicheque? Me resulta más fácil explicarlo con un ejemplo. Cuando alguien le entrega un cheque a un proveedor, supongamos de 100.000 pesos, va a tener la posibilidad al momento de emitirlo de decir que ese cheque tiene n partes iguales y a la misma fecha. Es decir, si yo emito un cheque de 100.000 pesos y le indico a través de la interfaz del home banking de mi banco que ese cheque es un multicheque, voy a tener que indicar en cuántas partes lo quiero partir. Supongamos que fueran 4. Entonces, quien lo recibe va a recibir un único multicheque de 100.000 pesos, pero que tiene 4 partes de 25.000 pesos cada una. Las partes son iguales y la fecha del cheque es la misma para todas estas particiones. ¿Para qué es útil esto? Para quien lo emite, porque al momento de emitirlo, con un solo cheque, emite como si fueran 4, siguiendo el ejemplo. Y para quien lo recibe, porque de ese único cheque, que es un multicheque, puede disponer en forma independiente cada una de esas 4 partes. Insisto, el multicheque es único, va a tener un ID que lo identifica como tal, pero va a tener n partes iguales que van a ser una porción de lo que el emisor determinó al momento de mandarlo, al momento de emitirlo. El beneficio para quien lo recibe es más amplio, porque, como les mencionaba antes, si lo acepta, tiene la posibilidad de depositarlo, tiene la posibilidad de negociarlo en el mercado de valores, a los 100.000 pesos o a cada uno de los 25.000 pesos, con lo cual realmente es muy, muy útil. Esto va a estar obligatorio, está obligatorio a partir del 23 de julio. Y bueno, lo que les mencionaba antes, la posibilidad de que sean descontados en el mercado de valores. Acá me permito completarles este tema con la información. El primer cheque
Se negoció en la Sociedad de Bolsa Rosarina Caralo, sociedad anónima. La Sociedad de Garantía Recíproca que intervino en la negociación fue Asindar Pymes, Sociedad de Garantía Recíproca, y la tasa fue del 27% anual. Realmente fue un hito que el cheque electrónico pudiera operarse en el mercado de valores, fue un hito. La comunicación 6904 que establece este criterio, que yo les decía que introdujo un jugador nuevo, que es el mercado de valores y los agentes de bolsa, permitió hacer esto. Es de marzo del 2020. Realmente fue un hito muy, muy importante. Acá también se hizo una modificación respecto de la emisión del cheque. No estaba previsto que el cheque electrónico se emita a sí mismo, es decir, que una persona emita un cheque y que el destinatario de ese cheque sea uno mismo. Esa modificación se introdujo para que aquel que necesitaba financiación pudiera hacer un cheque electrónico emitido a sí mismo a postdatado, ¿no es cierto?, cheque de pago diferido, y ese cheque de pago diferido emitido por él mismo lo negociara en el mercado de valores. Bien, vamos a hablar ahora del futuro del cheque electrónico. Como les mencionaba, fueron 3 etapas. La fase 1, que ya está implementada, la fase 2, que tiene una parte implementada y una a implementar, y la fase 2B, que es la tercera etapa y que es el futuro del cheque electrónico. Vamos a ver qué es lo que queda por implementar, qué es lo que el Banco Central tiene previsto para esto. Bien, en la fase 2A dijimos que había una parte parcial cumplida y lo que falta por cumplir es que los cheques puedan emitirse al portador. Esto realmente le va a dar una vida útil mucho más larga al cheque y va a ser mucho más práctico de utilizarse. Acá nos encontramos con la situación siguiente. En muchos casos existe la necesidad de seguir librando cheques al portador. Bueno, van a tener que convivir la chequera tradicional en papel y el cheque electrónico para aprovechar las ventajas que tiene. Eso está pendiente y después vamos a mencionar cuáles son los plazos. Y la posibilidad de emitirse desde plataformas móviles. Como les mencionaba al principio, por ahora solo desde el home banking tradicional. Cuando digo desde el home banking tradicional es acceder al home banking a través de una PC o de una notebook. No está previsto que funcione mediante las aplicaciones móviles que uno puede bajar al celular o que uno puede bajar a la tablet. Continuamos. Respecto de la fase 2B, digamos la tercera etapa, los cheques van a ser cobrados por ventanilla, con lo cual cuando necesitemos reponer un fondo fijo, por ejemplo, ya el destinatario no va a necesitar estar bancarizado, ¿sí? Y al mismo tiempo lo va a poder cobrar por ventanilla, ¿sí? Emitidos a personas sin cuenta bancarias, lo que mencionaba antes, y la posibilidad de distintos tipos de endoso. Los plazos que tiene previsto el Banco Central para esto están establecidos. Ahora bien, ¿de qué va a depender que esto comience a utilizarse o no? Va a depender de muchos factores. Sin dudas hay un factor tecnológico, que cada banco adecúe su interfaz tecnológicamente para que todos estos elementos estén disponibles para que el cliente los utilice. Los otros elementos que pueden aparecer son accidentales y en el contexto que vivimos hoy de un aislamiento social preventivo, hace que la necesidad de utilizar una herramienta con estas características o la posibilidad de utilizar una herramienta con estas características realmente acelere los pasos de cada banco, los pasos tecnológicos que cada banco tiene dispuesto, a fin de poder garantizar a sus clientes que tengan acceso al medio de pago del cheque electrónico como una herramienta sin dudas diferencial. Insisto, los plazos están claramente establecidos, pero puede haber razones por las cuales los bancos se anticipen y los empiecen a ofrecer en forma optativa. Bien.
Como conclusión respecto de lo que es hoy el cheque electrónico, sin duda es una herramienta fácil de utilizar, es práctica, es seguro. No hay que moverse, no tenemos que movernos para hacer absolutamente nada. Recuerden que se emite directamente desde el home banking, desde la interfaz que el banco dispuso para su home banking, y el que lo recibe como un cheque en cartera en el home banking, en la interfaz del home banking de su banco, de todos los bancos, de todas las cuentas, lo va a tener disponible. El cuidado que van a tener que tener es que si lo aceptan, recuerden que lo pueden rechazar también, si lo aceptan, al aceptarlo, lo van a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y al momento en que tomen decisiones, va a desaparecer de los otros bancos. Es decir, si aceptan un cheque electrónico y resuelven entregárselo a un tercero o resuelven depositarlo en un banco, en el otro banco en el cual ustedes pueden tener cuenta y que lo ven desde otro home banking, va a desaparecer. Se trata de una herramienta dinámica y confiable, que una vez vencida la resistencia inicial se impondrá como el medio de pago más difundido y aceptado. Acá cuando menciono resistencia inicial es esta resistencia fundamentalmente para aquellos que somos, que tenemos algunos años, que no somos nativos digitales, pero como herramienta tiene muchas bondades. Acá voy a agregar información concreta. Se han emitido casi, desde la puesta en funcionamiento 1 de julio del 2019, casi 45.000 e-checks y han movido casi 14.000 millones de pesos. 45.000 e-checks, 14.000 millones de pesos. Realmente se están utilizando. El Banco Galicia informó que el 25% de sus cheques hoy son cheques electrónicos. Y el contexto actual de la cuarentena, del aislamiento preventivo, creo que nos ofrece la posibilidad o nos invita como posibilidad a utilizar esta herramienta dinámica y confiable, ¿sí? Con esto hicimos un recorrido desde aquella idea a principios del 2018 que tuvo el Banco Central hasta cómo se creó en octubre del 2018, cómo se puso en funcionamiento en julio del 2019 y cuál es la situación actual. También vimos en un resumen cuál es la situación esperada, el futuro que está previsto para el cheque electrónico. Menciono la bibliografía. Son las comunicaciones que nosotros estuvimos repasando y que vimos resumidamente, y hay dos boletines de CIMRA, que es la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina, que realmente son muy prácticos, son boletines técnicos, son boletines que establecen cómo son los movimientos que puede tener un cheque electrónico. Está previsto que esos boletines se implementen desde la parte del área de sistemas de cada banco. Tiene diagramas de flujo muy interesantes. Consideramos que no era apropiado ponerlos acá porque son realmente elementos técnicos, pero para aquel que le interese profundizar, las comunicaciones que nosotros repasamos acá establecen criterios y los boletines son muy prácticos. Establece cuál es el movimiento que va a tener ese cheque, ¿sí? El boletín CIMRA 523 particularmente habla del multicheck, esta facilidad que se ofrece para la generación de cheques. Así que bueno, con esto terminamos. Me gustaría que ahora, si tienen preguntas, nos las vayan haciendo en la interfaz prevista para las preguntas, que en este momento yo la voy a abrir, y a medida que vayan apareciendo, las vamos a ir respondiendo. Sin miedo, vayan preguntando. Acá me preguntan, ¿es obligatorio que el banco tenga la alternativa del cheque? Pregunto, porque a 3 bancos le consultamos y ninguno lo tiene implementado. No, Fernando me pregunta esto, no es obligatorio. No. La idea es que esto sea una herramienta que facilite la operatoria para el cliente y el banco. Ahora, si el banco decide no darlo, por lo pronto no es obligatorio. ¿Sí? No es obligatorio.
No sé con qué bancos, pero el 99% de los bancos los tienen. El Banco Galicia, el Banco Francés, el Banco Santander, el ICBC, el HSBC, la mayoría, el Credit Corp, la mayoría de los bancos de primera línea los tienen. El Banco Nación Argentina lo tiene. El Banco Nación lo tiene. Banco Nación lo tiene implementado. Pero bueno, por lo pronto habrá que ver de qué manera se lo hacen saber a los clientes, ¿no? Yo los que conozco y los que he utilizado es que la interfaz del home banking tiene un punto del menú en el cual directamente, sin ninguna gestión con oficial de crédito ni nada, directamente se solicita. Hay que completar o aceptar, mejor dicho, hay que aceptar los términos y condiciones del uso del cheque electrónico y ahí uno puede solicitar chequeras. Acá Mariano me pregunta, ¿qué diferencia hay entre una transferencia diferida y un cheque electrónico de pago diferido? Bien, la diferencia fundamental entre el cheque electrónico diferido y la transferencia diferida está que quien recibe ese cheque, quien es el destinatario de ese cheque, puede disponerlo desde el mismo momento en que se emite. La transferencia electrónica, supongamos que sea 30 días, quien la emite la hace y quien la recibe tiene que esperar a que al día 30 ese dinero se acredite en su cuenta. Mientras que cuando es un cheque electrónico, al momento en que se emite, el destinatario de ese cheque ya lo tiene disponible en su home banking para aceptarlo o rechazarlo, pero si lo acepta, a pesar de que es a 30 días, ya tiene la posibilidad de hacer todo lo que mencionábamos antes, ¿no? Negociarlo en el mercado de valores, entregárselo a un tercero, o guardarlo en cartera. Con lo cual la diferencia es fundamental. Y la otra es la posibilidad de endosar el cheque. La transferencia no se puede endosar, es decir, directamente se acredita en cuenta, mientras que el cheque sí se puede endosar. Acá me preguntan, cuando un cheque tiene fecha, por ejemplo, para mañana, ¿lo puedo aceptar hoy? Sí, la aceptación se puede hacer desde el mismo momento en que uno recibe el cheque. Ahí tiene que aceptarlo o rechazarlo. Si el cheque es postdatado, si el cheque tiene una fecha distinta a la de hoy, ese cheque va a estar en cartera, exactamente igual que como hoy tenemos los cheques en papel, los cheques tradicionales, en el fuelle. En el fuelle digo porque cuando utilizaba, imagino que alguien sigue usando los fuelles, o en la caja fuerte. Respecto de las fechas, tienen el mismo criterio que el cheque tradicional. La fecha de un cheque de pago diferido no puede ser más larga que 360 días, no puede ser más larga que 360 días. Respecto de el vencimiento del cheque es a los 30 días de pasada la fecha de pago, exactamente igual que el cheque tradicional. Me preguntan acá, Natalia me pregunta por el clearing. El clearing funciona exactamente igual que con el cheque tradicional. ¿Sí? Va a depender del monto y de la plaza. Monto y plaza. Hoy recuerden que hay como un clearing automático, tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento, por lo cual los cheques con menores de tal valor tienen un clearing automático. Antes teníamos los cheques al día, los de 24 horas, los de 48, los de 72, los de más de 72 horas. Bueno, eso se resolvió y el cheque electrónico tiene el mismo funcionamiento y el mismo tratamiento que el cheque en papel. El clearing va a depender de la plaza y del monto. Me pregunta Carolina, ¿cuando se acepta el cheque, se deposita automáticamente el día que vence o ese mismo día hay que seleccionar la opción? Bien, acá va a depender de la interfaz de cada home banking que ustedes estén utilizando, pero en principio aceptar el cheque lo único que hace es dejarlo en cartera. Todas las operaciones posteriores son a demanda, es decir, ustedes tienen que manifestar la decisión de depositarlo, tienen que manifestar la decisión de entregárselo a un tercero, o van a tener que manifestar la decisión de negociarlo en el mercado de valores. Todo eso se hace desde el home banking, ¿sí? Y cada banco dispuso una interfaz propia, ¿no? Pero es todo demanda. Aceptarlo implica aceptarlo, no depositarlo. Llegada la fecha, el cheque no se deposita solo, alguien tiene que manifestar que lo quiere depositar. Acá me preguntan respecto de la ley de cheques, la mal llamada ley de cheques. Tiene
corre con la misma suerte que el cheque tradicional, está alcanzada por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, con lo cual cuando se debite va a estar alcanzado por el 0,6% y cuando se acredite va a estar alcanzado por el 0,6%. Lo mismo respecto de aquellos que son contribuyentes de convenio multilateral y están sujetos a las retenciones de sistemas y créditos bancarios, ¿sí? Con lo cual el CIRCREP también los alcanza. Acá me preguntan respecto a la transferencia inmediata, si es similar. Respecto de la transferencia, quien emite indica la cuenta destinataria, Con lo cual, llegado el momento, si es inmediato, se va a acreditar. Si es postdatada, se va a acreditar a la fecha. Transferencia. El cheque electrónico, si es al día, quien lo recibe lo va a tener que aceptar, pero no se va a acreditar en cuenta porque el cheque electrónico, a diferencia de la transferencia, es emitido a un quit, quil o CDI. La transferencia se hace mención a la cuenta bancaria, automáticamente entra el dinero en la cuenta, mientras que el cheque electrónico, aunque sea al día, está destinado a un quit, quil o CDI, y ese receptor va a tener que tomar la decisión de qué hacer con ese cheque. Hay una opción, poner en custodia. Bueno, la custodia de los cheques depende del tratamiento y el estándar crediticio que cada uno tenga con cada banco, ¿sí? Poner en custodia es similar a la negociación de los valores, pero véanlo con cada banco porque depende de la condición crediticia de cada titular de cuenta. Sí, bueno, acá me preguntan también respecto del impuesto al cheque que está alcanzado, al CIRCREP está alcanzado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Insisto, es una herramienta muy práctica, tenemos que animarnos a usarla, garantiza la recepción del cheque, no se pierde en el camino, no la pierde el cadete, el motoquero, el mensajero en moto no pierde, no corremos el riesgo de que se lo roben, de que lo pierda, de que si llueve se moje. Realmente tiene muchos beneficios y utilizarlo es muy práctico, es muy fácil. Realmente hay que animarse a entrar a la web del banco, buscar. Yo tengo la experiencia del ICBC y del Santander y un cliente usa Nación, Francés y Galicia, si mal no recuerdo. No está al alcance, es decir, no se ve rápidamente. Cuando uno entra al home banking, es probable que dentro de la parte de cuenta corriente y dentro de la parte de cheques encuentre recién por ahí algún lugar que diga e-checks. Pero está, hay que buscarlo. Y después, como les mencionaba, no hace falta el intercambio con el ejecutivo de cuentas, sino que hay que aceptar los términos y condiciones y pedir la chequera. En principio, acá me preguntan, si el quit o quil no tiene cuenta bancaria, por lo pronto no está pensado que el cheque sea emitido a alguien sin cuenta bancaria. Está prevista para la tercera etapa, la fase 2B, que pueda ser emitido para alguien sin cuenta bancaria. Con lo cual, al momento de ser emitido, va a validar dos cosas, que tenga quit o quil y que tenga cuenta bancaria. Si no, no va a poder ser emitido ese cheque. ¿Sí? Eso está en función de la información que tiene el Banco Central de cada uno de los quits, quil o CDI y su vínculo con los bancos, ¿no? Toda esa información está disponible en los bancos y es por eso que pueden establecer estos controles. Pero está previsto, Mónica, que se puedan emitir a quit o quil sin cuenta bancaria y también está previsto que se puedan emitir al portador, con lo cual la dinámica del cheque electrónico va a ser muy interesante. El otro tema es la traza que mencionábamos. Acá me preguntan cómo se hace el seguimiento. Bueno, cuando uno emite el cheque, indica quién es el destinatario. Ese destinatario, supongamos que lo recibe y el destinatario recibe ese cheque y va a tener que indicar, si se lo da un tercero, a quién se lo da. Con lo cual, la posibilidad de los 100 endosos hace que se pueda seguir electrónicamente de qué manera fue pasando de mano en mano ese cheque. Hoy, con un cheque tradicional, no tenemos esa posibilidad, porque si un receptor no endosó el cheque y lo entregó, no sabemos qué pasó por su mano, mientras que el cheque electrónico sí. De esta manera, el Banco Central
lo que intenta hacer es limitar un poco la cantidad de cheques denominados voladores. Acá me preguntan qué es el CDI. CDI es clave de identificación. Clave de identificación. El CDI está previsto para aquellas personas, generalmente físicas, personas humanas, que no tienen quit. Puede ser un extranjero que no viva en Argentina, pero que tenga que tributar. AFIP le da un CDI. Puede ser que sea un argentino, puede ser que sea un extranjero que viva en Argentina, pero que todavía no tenga DNI. Entonces, la AFIP le da un CDI para que tribute, ¿no? Tiene el mismo tratamiento que el quit o quil, CDI. Bien. ¿Es solo pago en Argentina? Sí, por lo pronto está previsto que sea solo pago en Argentina. Los cheques electrónicos tienen el mismo comportamiento que un cheque en papel. Únicamente pueden ser usados en Argentina. No hay, la verdad es que no importa desde la IP que me esté logueando. Si yo estoy en Brasil y lo quiero usar, la idea es que lo puedo usar, pero depositándolo en un banco de Argentina, ¿sí? Y cobrarlo en el momento que se puedan cobrar va a ser tan solo en el Banco de Argentina. Y respecto de las limitaciones de quit, quil o CDI, bueno, ahí ya estamos limitando. Cuando se entregue en el portador va a tener va a tener menos limitaciones al respecto. Está previsto, recuerden, que la entrega al portador en la etapa 3, fase 2B. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, con esto ya estamos llegando al horario. Les agradezco el tiempo, les agradezco el interés. La idea es que ahora, cuando terminemos con esta charla, ustedes nos completen la encuesta y nos hagan saber cuáles son sus datos sus temas de interés, porque preparamos futuras charlas. Acá me preguntan, buen día, ¿cómo es el tratamiento de los cheques diferidos? El tratamiento es exactamente igual que el cheque tradicional, en papel. Es un cheque de pago diferido que se puede emitir hasta una fecha de pago de 360 días y uno lo puede tener, una vez que lo acepta, disponible en cartera para negociarlo en el mercado de valores, entregárselo a un tercero o depositarlo al momento que llegue la fecha. ¿Sí? Acá me preguntan si hay algún tutorial o ejemplo de la emisión de e-check. No, no tengo, Fernando, no tenemos, y la verdad es que la emisión depende de cada banco, depende de la interfaz de cada banco. No hay grandes diferencias, pero es distinto, ¿sí? Pide el importe, pide el destinatario y la fecha y la firma, no mucho más que eso, ¿sí? No mucho más que eso, pero cada banco dispone de una interfaz propia, ¿sí? Y lo pensamos, pero el acceso por ahí tenemos al banco X y resulta que no hay nadie en el banco X de los asistentes y les resulta más práctico en el banco Y y todo lo que pudieron ver por ahí no lo pueden aplicar. Así que bueno, una vez más, gracias por la participación, gracias por la presencia. Insisto, para que nos completen la encuesta y fundamentalmente que nos agreguen temas y cualquier otro dato de interés. También vieron los datos de contacto de Buenos Aires Software. Así que bueno, gracias. Cuídense mucho y saludos.